En noviembre de 2021 me compré los AirPods Pro, ¿vale? 229 € creo que me costaron, por ahí porque cogí una oferta. Y desde entonces han sido mis auriculares principales, ¿vale? Siempre los llevo encima o en la mochila. Me gusta el sonido que tiene, me gusta el sistema de cancelación de ruido y sobre todo la integración con el resto de dispositivos, con el iPad, el iPhone, el Mac, etc. Pero, a día de hoy, si tuviese que comprarme unos nuevos auriculares de tipo True Wireless, posiblemente los AirPods, en este caso serían los AirPods Pro 2, serían una de las últimas opciones. ¿El motivo? Lógicamente, el precio. ¿Por qué? Primero porque es un precio bastante alto y porque realmente hay propuestas como esta de aquí, los nuevos Oppo Enco Air 3 Pro, que cuestan mucho menos y que se acercan mucho en cuanto a experiencia. Así que si te parece, de una forma muy rápida, te voy a contar qué es lo que ofrece estos pequeños auriculares de Oppo. Para empezar tenemos unos auriculares de tipo True Wireless que vienen en un estuche con un tamaño muy compacto, dimensiones muy reducidas y eso para mí es un punto muy positivo. ¿Por qué? Porque te lo guardas en el bolsillo y no abulta demasiado. El estuche se carga a través de una conexión USB tipo C, lo habitual, y ofrece una autonomía de unas 30 horas más o menos de carga adicional para lo que son los propios auriculares. Los auriculares en un uso normal, ¿no? Sin cancelación de ruido y demás, tienen una autonomía de unas 6 horitas y algo más o menos. Si le subes el volumen, si le metes la cancelación de ruido y demás, bueno, pues esa autonomía va bajando. Yo habré conseguido unas 4 horitas más o menos de reproducción, lo cual me parece que está bastante bien. Vamos, no tiene nada que envidiar a la autonomía que me ofrecen los AirPods Pro, ¿no? Así que en ese aspecto, muy bien. Ahora, a nivel de diseño, bueno, pues como ves, son unos auriculares de tipo in-ear con bastoncillo. A mí esto me parece genial. ¿Por qué? Porque normalmente yo no suelo tener mucho problema con los auriculares de tipo in-ear, ¿vale? Yo me los coloco, los acomodo bien en la oreja y no se me suelen caer. Pero el bastoncillo te da una serie de ventajas. Primero, una mayor sujeción, al menos a mí así me lo parece. Y en segundo lugar, la posibilidad de tener un control que creo que es mucho más preciso y el control es, bueno, pues lo habitual. Un toque, inicias o detienes la reproducción de música. 2, adelantas la canción. 3, retrocedes. Y si mantienes una pulsación durante un tiempo prolongado, vas a activar los diferentes modos. El modo transparencia o el modo de cancelación de ruido activa. Este modo de cancelación de ruido activa en estos auriculares funciona bastante bien. No es el sistema de cancelación de ruido activo más top del mercado, pero lo cierto es que te aísla muy bien de esos sonidos del día a día, ¿no? Que si vas en el autobús, en el tren, en definitiva, el ruido ambiente que te rodea lo elimina o lo reduce bastante bien. Por lo demás, a nivel de calidad de sonido, bueno, pues probando diferentes tipos de contenido, películas, series, música, podcast, incluso videojuegos, lo cierto es que la experiencia me parece muy buena, ¿no? Creo que tiene un sonido muy equilibrado, lo que es el manejo de todo el rango de frecuencia es bastante acertado y ni las voces brillan por encima ni los agudos o los bajos, ¿no? Están muy marcados, ¿no? Creo que tiene un equilibrio bastante bueno. Aún así, con la aplicación, que está disponible tanto para iOS como para Android, vas a poder acceder a diferentes ajustes adicionales. Para empezar, la ecualización. La propia aplicación te ayuda a realizar una ecualización inteligente, por así decirlo, que hace que el auricular, bueno, pues adapte la experiencia de sonido a lo que es la cavidad de cada una de tus orejas, ¿no? Igual no es 100% lo mejor, pero sí que es cierto que bueno, que a mí me ha parecido una experiencia muy buena una vez que lo calibras. Aún así, tampoco es que sea sí o sí imprescindible hacer este paso. La aplicación también te permite activar el soporte para audio de alta definición, lo cual esto sí que es interesante si utilizas servicios como Spotify, Tidal o Apple Music en su máxima calidad, ¿no? O si tienes, por ejemplo, archivos descargados local en formato FLAC, donde tiene pues toda la calidad posible que permite. Y también tiene un modo de baja latencia para que puedas utilizarlo para jugar o incluso para editar vídeo, ¿no? Y que lo que es la imagen y el sonido no vayan desacompasados. Por todo esto, y teniendo en cuenta que son unos auriculares que cuestan 89 €, me parece que es una propuesta muy a tener en cuenta. ¿Es la única? No. Hay algún que otro modelo que ronda más o menos los 100 €. Te iba a decir que hace un nuevo vídeo, pero no.
Tu tiempo es importante, así que directamente en la descripción tienes esas propuestas en torno a los 100 euros que a mí más interesante me parece. Pero lo dicho, en resumen, que estos nuevos auriculares de Oppo me parecen una propuesta muy atractiva, que tiene una muy buena relación calidad-precio y que, oye, que si estás buscando un producto de estas características, pues yo lo tendría en cuenta.